Esta historia trata sobre un chico que al mudarse a un nuevo piso descubre que allí habita el espíritu de una chica. Sin embargo, se da cuenta que esto ocurre por un motivo en específico, y es que esta chica no sabe que está muerta. Hola, yo soy Vero, soy actriz y me encanta analizar pelis y series a profundidad. El día de hoy vamos a estar analizando una serie que aquí en España se titula Si fuera cierto, pero el título original es Just Like Heaven. Era una de mis pelis rom-coms favoritas de pequeña y la pusieron hace poquito en Netflix y me la volví a ver, así que no pude evitar hacer aquí mi resumen y análisis sobre ella. Así que sin más preámbulo, comencemos. Todo comienza con Elizabeth en un jardín lleno de flores de muchos colores, hasta que una mano apareció y ¡pum!, la despierta. Resulta que todo era un sueño, ya que en realidad ella estaba en el trabajo. Elizabeth es doctora en un hospital y vivía trabajando para escalar a un mejor puesto. Es por eso que no tenía tiempo para nada, ni siquiera para dormir. Ya desde un primer momento conocemos muy bien a nuestra protagonista, qué es lo que la motiva en su día a día, y básicamente es una chica que es adicta al trabajo. Tiene un compañero que se llama Brett. Es un compañero de ella quien también va detrás de este puesto y le reprochó que había tenido que cubrirla mientras ella se había quedado dormida. Luego vemos a Elizabeth visitando al señor Clark, un anciano con problemas de memoria que es paciente de ella y que siempre le proponía matrimonio. Continúa atendiendo a todos los pacientes que iban llegando y la pobre no paraba, ni un solo segundo. Incluso tuvo que inyectarle un sedante a uno de los pacientes, que se puso violento. Y no solo eso, sino que el señor Clark nuevamente le propuso matrimonio. O sea, aquello parecía un circo. Minutos después, para despejarse un poco, vemos a Elizabeth que entra al baño donde escucha charlar a sus compañeras sobre ella. No hablaron mal de ella realmente, pero dijeron que le tenían envidia por el hecho de que solo tenía que preocuparse por su trabajo y que por eso le iba tan bien, que ojalá ser como ella, ya que no tenía que llegar a casa y preocuparse por sus hijos, ni salía con nadie y bueno, que su única preocupación era el trabajo. Sin embargo, Elizabeth no se sentía afortunada por esto, ya que ella quería tener vida social y eso era un poco triste para ella realmente. Al salir del baño recibe una llamada de su hermana Abby para invitarla a cenar a su casa y además quería presentarle a alguien esa noche, a un amigo de uno de sus amigos, lo típico. Al principio Elizabeth se negó rotundamente porque ella estaba enfocada en el trabajo, pero después acabó aceptando la invitación. Luego se cruza con el Dr. Walsh, quien es el director del hospital, y este le confirmó que la había elegido a ella para el puesto que tanto quería, ya que a diferencia de sus compañeros, ella siempre se preocupaba genuinamente por los pacientes de la clínica, y no solo por quedar bien con él. Además, el Dr. Walsh sabía que llevaba muchísimas horas sin parar, aunque ella lo negó, pero él sabía que estaba trabajando muchísimo y le dijo que mejor era que se fuera a su casa. Súper contenta, Elizabeth se marcha y comienza a conducir a la casa de su hermana para la cena que tenían. Pero como no podía guardarse la noticia, la llamó mientras conducía para contarle todo. Pero esto hizo que se distrajera y de pronto, lamentablemente, tiene un accidente de coche al no ver lo que tenía enfrente. A partir de esta escena, la película nos presenta a David, quien se acaba de mudar a la ciudad, por lo que buscaba un piso para vivir. Su agente inmobiliaria le mostró varios, sin embargo, ninguno le convencía del todo. Al salir del último piso, el viento hizo volar un folleto y como por cosa del destino llegó hasta donde estaba David. El papel anunciaba un piso en alquiler. Entonces, él cruzó la calle y fue a verlo. Al entrar, tuvo una sensación especial. Además, el piso tenía una terraza muy grande en la parte de arriba, o mejor dicho, era una azotea, que le terminó de convencer para alquilarla. Pero esto es muy importante. Su agente le explicó que solo podía alquilarlo durante un mes y luego tenía que ir renovando el contrato mensualmente, debido a una situación especial que más adelante entenderemos. A pesar de esto, David aceptó, alquiló el piso, se convirtió en el nuevo inquilino de la propiedad.
Sin embargo, algo muy raro pasaba con ese lugar, y pronto David lo descubriría. Ya una vez instalado en el piso, vemos como David todas las noches se ponía a beber cerveza mientras miraba el video de su boda, y eso le sumergía en una tristeza profunda. Un buen día de esos que estaba tranquilo en su sillón disfrutando de su soledad, Elizabeth, o mejor dicho, el fantasma de Elizabeth, se le apareció y ambos gritaron del susto. Ella pensaba que él era un borracho o un vagabundo que estaba ahí ocupando su casa, pero como bien sabemos, David en realidad vivía allí, ya que alquiló ese lugar. Ella, muy desconcertada, le gritó y fue a la cocina a buscar algo para defenderse, pero cuando se fue a la cocina, desapareció. Muy asustado, David colocó una cerradura nueva al día siguiente para que nadie más pudiera entrar. Él pensaba que ella era la ocupa. Luego vemos a David que está duchándose tranquilamente, pero Elizabeth nuevamente se le apareció gritando, aunque desapareció otra vez a los pocos segundos. Todo muy extraño. Por la noche, David fue a un bar y le contó todo lo que sucedió a su amigo Jack, que como él era psicólogo, le dijo que todo era producto de su imaginación, del alcohol y del encierro. Por eso le recomendó salir a divertirse y le animó a conocer chicas, ya que solo así superaría lo de su ex esposa. En esta conversación, Jack también mencionó que había intentado presentarle a alguien, pero al final David no asistió a la cena. Quédate con esto porque será importante más adelante. David no le hizo caso, en cambio siguió con su rutina de siempre y por la noche Elizabeth se le apareció como siempre. Pero esta vez estaba muy enojada, así que quiso llamar a la policía para que lo echaran de una vez por todas de su piso. Pero cuando trató de tomar el teléfono, su mano lo traspasó sin poder cogerlo. La chica continuó intentándolo hasta que de la nada volvió a desaparecer. Así que esta vez David estaba decidido a tomar cartas sobre el asunto. Al día siguiente se dirigió a una biblioteca esotérica para buscar información al respecto sobre temas paranormales, sobre entidades. Entonces Darryl, el empleado de la tienda, el bibliotecario, le recomendó un par de libros. David regresó al piso y empezó a realizar los rituales de los libros para comunicarse con ella, pero no funcionó. Fue entonces cuando se le encendió el bombillo y recordó que ella era maniática de la limpieza, ya que odiaba, siempre le estaba gritando cuando ponía los vasos en la mesa sin portavasos. Así que esto fue justo lo que hizo, apoyó una taza sobre la mesa sin su portavaso a propósito para que apareciera. Efectivamente apareció regañándolo, y David aprovechó su aparición para tratar de hacerle entender que ella era un fantasma. Ella no quería aceptarlo, en cambio intentó golpearlo, lo que lógicamente no pudo porque sus golpes lo traspasaban. Empezó a atormentar a David a diario para que se fuera él de su casa, ya que según ella, él era el intruso. Se le aparecía en la bañera, en la nevera, al frente de la tele para que no pudiera ver sus partidos y cantaba súper alto como una loca. Es algo súper gracioso porque vemos a David que contrató hasta un cura cazafantasmas y a unas señoras le hicieron rituales asiáticos de limpieza al piso, pero nada de esto funcionaba. Como última opción a David se le ocurrió llamar a Darryl, que era el bibliotecario donde él compró el libro esotérico. Y resulta que para su sorpresa él era el único quien en verdad sí tenía un poder espiritual y podía verla. Aunque su aspecto indicara que era un chico de lo más normal e incluso tenía pinta como de ir fumado todo el día, pero resultó ser el único que sí la veía. Al sentir que la presencia de Elizabeth era tan fuerte, Darryl le dijo a David que no podía ayudarlo, porque no sabía si estaba muerta o viva. ¿Cómo? Darryl también le mencionó que debía soltarla y superar el hecho para que por fin fuera feliz. Pero no se refería a Elizabeth. Elizabeth comenzó a burlarse de David cuando él se fue creyendo que su ex lo había dejado y que era un tonto. Sin embargo, Darryl le pidió que no se burlara, ya que la mujer de David no lo había dejado, sino que había fallecido. Se sintió mal al respecto y fue
a pedirle disculpas a David, pero él la ignoró y se dirigió al bar para emborracharse con Jack, su amigo el psicólogo. Elizabeth lo siguió para evitar que continuara ahogando sus penas con alcohol, ya que quería ayudarle. Así que Elizabeth decidió meterse dentro de su cuerpo, es decir, le poseyó, y no dejó que tomara su bebida porque la ponía en la mesa en contra de su voluntad y se salía del sitio, o sea, le controlaba. Y todos lo miraban pensando que estaba loco porque estaba actuando de forma muy extraña. Finalmente, Elizabeth logró sacarlo de allí, del bar, y fueron a conversar. Aquí ella le confesó que necesitaba estar con él porque, por raro que pareciera, que cuando no estaba con él, como que no existiera. Después de todo, nadie más la veía, aunque no sabía por qué. Y lo más curioso es que tampoco recordaba nada de su vida. Así que, conmovido, le prometió ayudarla a descubrir quién era. Juntos comenzaron a buscar información sobre la vida de Elizabeth, preguntando a los vecinos del edificio para ver si sabían algo. Pero como Elizabeth vivía trabajando, nunca se relacionaba con ninguno de ellos. Absolutamente nadie sabía nada sobre ella ni la conocían. Había una vecina joven y guapa que pensó que era su amiga y que por fin alguien que era como ella y que le iba a ayudar, pero ella tampoco sabía nada de ella. Al contrario, en vez de ayudarle a David, solamente estaba coqueteando con él y quería que pasara a su casa. Al final esto no sucedió, ambos subieron, Elizabeth y David, y empezaron a buscar pistas en casa. Encontraron un ticket de lavandería, una dirección y el nombre de un restaurante. Así que fueron a la lavandería, donde no descubrieron nada importante, y después fueron a la dirección que había anotada, que encontraron en el piso, y David preguntó al señor que vivía en esa dirección si conocía a una mujer con las características de Elizabeth. Al oírlo, el hombre se asustó bastante pensando que David era un detective privado o algo así, que había contratado a su mujer y lo había descubierto con su amante, ya que coincidía con la descripción física de Elizabeth, rubia, etc. Y este le ofreció dinero para que se fuera, a lo cual la pobre Elizabeth quedó asqueada y asustada de que esa fuera su vida, que ella fuera una fulana. Finalmente los chicos se fueron sin notar que Fran, la amiga del hospital donde trabajaba Elizabeth, vivía justo enfrente. Posteriormente fueron al restaurante y al entrar un hombre se desmayó. Todo el mundo preguntó alarmado si había algún médico cerca y Elizabeth recordó algunas cosas, por lo que le dijo a David que dijera que era doctor y le ayudara mientras ella le decía qué hacer y él seguía sus instrucciones. Le dijo que le hiciera una incisión con un cuchillo y que esterilizara la zona con una botella de alcohol del lugar, del bar del restaurante, a lo cual antes él bebe un poco porque estaba asustadísimo, esto era una locura lo que estaba a punto de hacer. Le abrió tal y con una pajita hizo como una abertura para que entrara el aire, ya que el chico tenía como una asfixia, tenía un problema pulmonar. De una manera heroica logran salvarle la vida. Tras esto, Elizabeth se dio cuenta de que era una doctora y se puso contenta y además recordó el hospital en el que trabajaba. Entonces David, después de desmayarse al darse cuenta de que tenía una mancha de sangre, la llevó hasta allí para seguir con la investigación. Y empezó a recordar todo al ver a sus antiguos compañeros, empezó a recordar sus nombres y le mandó a David a preguntar a la recepcionista por ella. Entonces la mujer con cara de shock lo envió con Fran, quien le preguntó de qué conocía a Elizabeth. David mintió diciendo que era su novio, a lo cual Fran reaccionó muy extrañada, ya que le parecía raro que Elizabeth estuviera saliendo con alguien porque ella no tenía vida social. Fran termina contándole lo ocurrido. Resulta que meses atrás Elizabeth había sufrido un accidente de tránsito, como bien ya sabíamos. Pero resulta que ahora estaba en coma. Aquí descubrimos por qué Darryl decía que no sabía si estaba viva o muerta. Al escuchar esto, Elizabeth recordó todo y sintió una fuerte atracción hacia una habitación. Así es, era donde estaba su cuerpo inconsciente. Intentó meterse en él como lo había hecho con David en el bar, pero tristemente no lo consiguió. Entonces David tomó su mano, la de su cuerpo que estaba en la camilla,
y ella no pudo sentir el contacto, lo que le hizo entender que no estaba conectada, que su alma no estaba conectada a su cuerpo. Y dedujo por el monitor médico que sus signos vitales iban empeorando día a día. Recorrió el hospital enterándose de que Brett se quedó con su puesto. Pero lo peor es que no le importaban los pacientes, era un cretino. Además, Brett estaba convenciendo a la hermana de Elizabeth de desconectarla. Desesperada, Elizabeth no quería que la dejara morir, pero no sabía cómo hacer para avisarle a su hermana de lo que estaba sucediendo, que ella aún tenía posibilidades y que no hiciera esto, que no le hiciera caso a Brett. Al mismo tiempo vemos a David en su piso y tocan a su puerta. Era la vecina sexy que quería seducirle. Entró al piso de David y empezó a coquetearle. Él no sabía cómo sacársela de encima, pero la peor parte se la llevó Elizabeth al encontrarles así, al verla a ella en toalla, y se puso celosa y se marchó enojada a la azotea. David la siguió y explicó que no había tenido nada con la chica. También le confesó que desde la muerte de su mujer no había estado con nadie. Le contó a Elizabeth que su esposa murió en sus brazos por una hemorragia cerebral, por lo cual no pudo hacer nada para ayudarla, ni tampoco logró despedirse, por eso se sentía tan aferrado y tan mal. Para levantarle el ánimo le dijo que a pesar de ser un ebrio perezoso, sabía que era una buena persona. David recibe una llamada de su agente inmobiliaria, quien le cuenta que los dueños del piso estaban dispuestos a venderle la casa, porque la inquilina anterior estaba en coma y que por eso su hermana solo la alquilaba mes a mes, porque no pagaban las esperanzas de que se recuperara, pero finalmente sería desconectada, confirmando así que Elizabeth iba a ser desconectada pronto. Al oír esto, de inmediato van a casa de Abby, la hermana de Elizabeth, para persuadirla. Llegaron a su casa y David se hizo pasar por expaciente de Elizabeth, y en eso aparecieron las sobrinas. Y notó que la más pequeña podía verle o sentirla, porque trajo varias galletas para todos y trajo una más para Elizabeth. Mientras tanto, David hablaba con Abby para que no la desconectaran. Estaba intentando convencerla, pero es que era muy difícil, porque es que no le quería explicar que veía a Elizabeth, porque esto iba a ser muy raro. Abby le explicó que lo hacía porque siempre se metía en la vida de su hermana pequeña y le decía que quería respetar las decisiones de su hermana, ya que era su última voluntad. A David no le quedó otra opción que confesar que Elizabeth estaba a su lado y no quería que la desconectaran. Para esperar, Abby no le creyó, pensaba que estaba loco, pero para convencerla, Elizabeth le dijo un secreto que solamente ellas sabían, que se había besado el día de su boda con su mejor amigo, una cosa así, y esto a ella no le sentó nada bien. Hizo como que le estaba creyendo, pero en el fondo sentía que estaba loco y que simplemente era un acosador o algo así, y mandó a las niñas a sus habitaciones, y en eso cogió un cuchillo y le echó de su casa. No se esperaba es que al hablar con su hija menor, esta le preguntaría por qué su tía se había marchado tan rápido. Elizabeth y David fueron por la ayuda de Darryl. Él se asombró de verlos todavía juntos. Aparte, percibió que había algo entre ellos. Entonces le menciona a David que Elizabeth sentía cosas por él, así sin filtro. Tras esto, le explicó que para ayudarla primero debía descubrir por qué era el único que podía verla. Regresaron al piso y se pusieron a reflexionar sobre lo dicho por Darryl, y buscando entre los libros esotéricos, Elizabeth notó que David tenía una foto de ella. Él le confesó que la había tomado en el hospital y era para tener un recuerdo suyo. Elizabeth le contó que el día que se tomó esa foto fue uno de los más divertidos de su vida. Sin embargo, al recordarlo, se puso triste. Sentía que había desperdiciado su vida trabajando. Le dijo que los últimos momentos de su vida le hubiesen gustado pasarlos a su lado
y terminaron los dos abrazados hasta el día siguiente. Al día siguiente, cuando despertaron, David le declaró su amor a Elizabeth y le dijo que gracias a ella estaba vivo, que antes de conocerla era como si estuviera muerto. Él no iba a permitir que la desconectaran. David, sin dudarlo, pensó en un plan para rescatar el cuerpo de Elizabeth, así que pidió ayuda a su amigo el psicólogo Jack, obviamente sin contarle la verdad. Al llegar al hospital, Jack notó que David lo estaba engañando y trató de detenerlo al descubrir lo que estaba tramando. Él no creyó que Elizabeth estuviera allí, así que hizo una especie de juego donde sacaba los dedos que tenía escondidos detrás de la espalda y se dio cuenta. Y él podía saber los dedos que sacaba detrás, entonces se dio cuenta que le estaba diciendo la verdad, que Elizabeth estaba allí detrás viéndole. Jack estaba sorprendido y él le explicó que estaba enamorado de Elizabeth. Jack le parecía una completa locura. Se dio cuenta que los sentimientos de su amigo eran genuinos, así que decidió ayudarle. Entraron en la habitación de Elizabeth vestidos de camilleros y cuando Jack vio a Elizabeth le dijo que ella era la mujer que había intentado presentarle esa noche. Resulta que ellos eran las dos personas que se iban a conocer esa noche del accidente. Comprendió por qué David era el único que podía verla. Es como si estuviesen destinados a estar juntos. En ese instante, Brad intentó ingresar al cuarto, así que David fingió ser un médico. Como no le creyó, le dio un puñetazo y salió corriendo. Y él junto a Jack se llevaron el cuerpo de Elizabeth. Empezaron a perseguirlos, pero eso no era lo peor. Elizabeth había perdido el respirador y había entrado en paro. David, sin saber qué hacer, le dio respiración boca a boca, pero de un momento al otro su espíritu desapareció. Los guardias aprovecharon para atrapar a David, cuando de pronto Elizabeth recuperó los signos vitales y despertó del coma. Todo parece ser un final feliz, pero cuando Elizabeth despierta y ve a David, no le reconoce. Después vemos a Elizabeth que se recuperó ya por completo y regresó a su piso, donde quedó como única inquilina, como única propietaria, aunque desde que salió del hospital tenía una extraña sensación de que algo faltaba en ese piso. Pero su hermana le aseguraba que no, que todo este tiempo dejaron su piso tal cual como ella lo había dejado, no movieron ni quitaron absolutamente nada. Ella se subió a la azotea, pero esta vez encontró un gran jardín en el que estaba David. Él lo había hecho especialmente para ella, porque sabía sus ganas de tener un jardín así. David le dijo que ese era su último regalo antes de irse, y tras esto le entregó la llave del piso. Al rozar sus manos, ellos tuvieron la misma conexión, lo que provocó que Elizabeth recordara todo lo que pasaron juntos. Así que finalmente ambos se dieron un beso con el que iniciaron finalmente su historia de amor. Para mí, estas flores representan todo lo que David sembró en la vida de Elizabeth, ya que mucho antes de estar muerta físicamente, Elizabeth no estaba del todo viva, por así decirlo, ya que vivía atrapada en su trabajo. Y por otro lado, Elizabeth también sembró algo en David, ya que dicho por él mismo, sentía que estaba muerto antes de conocerla. Quizás David no estaba atrapado en el futuro como Elizabeth, que solo pensaba en un futuro mejor, en una vida laboral mejor, pero él también no estaba viviendo el presente, ya que no estaba atrapado en el futuro, pero sí en el pasado, pensando en su esposa, quien ya lamentablemente no existía en este plano terrenal, a diferencia de Elizabeth. Aunque realmente ella se encontraba en una especie de limbo, simplemente necesitaba de un empujón, necesitaba de esa persona que la devolviera a la vida. Y es que realmente, aunque esto se trata de una historia de fantasía, no deja de parecerse a la realidad. Siempre están esas personas que sin darse cuenta nos ayudan y al mismo tiempo nosotros a ellos, devolviéndoles a la vida.
Si bien es un poco fantasiosa en el sentido de que parece que estaban destinados y que el destino jugó a su favor, muchas veces sabemos que eso puede suceder en la vida real. Pero aunque no sea así, es precisamente por eso que por medio de este análisis te invito a tomar acción y no dejar que la vida pase de largo y no esperar a que algo mágico o alguien cambie el rumbo. Toma el control de tu vida. Pero bueno, este es mi análisis, esta es mi opinión. De todas formas, me interesa saber cuál es la tuya. Me lo puedes dejar en comentarios. Y si llegaste hasta aquí y te gustó este video, déjame un like y suscríbete, me estarías ayudando un montón. Hasta la próxima.